Estamos comenzando nuestra entrevista central hoy con un tema muy especial, seguramente un tema que los va a hipnotizar. El tema de hoy, la hipnosis. Nos acompaña la psicóloga Cintia López, con ella hace un buen tiempo que no hacemos entrevistas y es para nosotros un gusto y un placer verdadero compartir nuevamente este espacio con la psicóloga Cintia López. Cintia, un gusto estar contigo nuevamente después de un buen tiempo que no nos encontrábamos. Un gusto para mí también, Henry. Me quedo súper feliz de estar acá compartiendo con vos este tema, ¿no? Muchas gracias. Decíamos que era un tema sin duda que tiene muchas singularidades y particularidades, porque evidentemente que lo que la mayoría de nosotros, los ciudadanos comunes, conocemos de la hipnosis es aquello de ver un show donde se sube a la gente al escenario, se los hipnotiza allí, se los hace hacer macacadas, de pronto con un golpe de palma se los despierta. Es decir, ¿eso es la hipnosis? ¿Podemos definirlo eso también como hipnosis? Sí, esa pregunta que tú haces nos trae bien interesante al siguiente punto. Eso es la hipnosis, pero es, como tú lo decías, una hipnosis de show. No es la hipnosis clínica y la que se utiliza como herramienta en un proceso terapéutico. Perfecto. Esa es la gran diferencia y creo que lo que está bien importante remarcar para que la gente tenga claro, ¿no? Que cuando la hipnosis es utilizada como herramienta terapéutica no tiene absolutamente nada que ver con el registro que tenemos de televisión o de teatro de la palabra hipnosis. Sin duda lo más popular ha sido esto último, ¿no? Claro. Lo que se ha popularizado de la hipnosis ha sido el show, el teatro, claro. ¿verdad? Porque de alguna manera es mediático, es interesante, llama la atención todo esto que se produce. Y a partir de ahí la gente seguramente se hará muchos cuestionamientos. En primer lugar, si a vos te parece adecuado, antes de enfocar puntualmente el proceso terapéutico que tú encarás, contanos un poquito de la historia de la hipnosis. Sí, te cuento, pero respondiendo a esto que tú decías, también es tan impactante para las personas porque le da al hipnólogo un poder, ¿no?, sobre a las otras personas que sin duda eso seduce, ¿no? Es aquella fantasía de que ese ser superior es capaz de hacer que los otros hagan lo que él quiere o de devendar secretos. Que ahí diríamos que está justamente la fantasía, porque si fuese así lo utilizarían muchísimo más en casos policiales de lo que se usa. Es verdad. Bueno, con respecto a la historia, sí, está muy bueno traer un poquito el tema. La hipnosis es una metodología antigua. Existe aproximadamente desde el 1700 y pico con Mesmer. Fue el primero que utilizó el concepto de hipnosis, haciendo que las personas tocaran una cupa y él entendía que el magnetismo que irradiaba ese lugar los curaba o los modificaba o los alteraba. Hay una anécdota bien interesante en donde Mesmer cuidaba o trataba a una muchacha de esa época que no veía desde los 4 años. Y de hecho la curó a través del proceso hipnótico y dejó de servir porque ella cobraba una pensión digamos de los poderosos de esa época, entonces del gobierno, y obviamente que no le servía a la familia que la curara. Entonces la madre tuvo una crisis bien importante y la muchacha volvió a dejar de ver. Entonces después de ese episodio Mesmer se va y como que pierde credibilidad, ¿no? Después aparecen otras personas, unas figuras bien importantes, que con James Bright se empieza a utilizar el término hipnosis, que de hecho hipnosis significa sueño, y que también evidentemente fue mal empleado, porque lo vamos a ver que en la definición de hipnosis vamos a encontrar que justamente no es el sueño. Justamente. La persona no está en sueño. No está en sueño, está entre el sueño y la vigilia. Por lo tanto es en un momento crucial donde el cerebro está en un estado de latencia muy importante, pero no llega a estar en un momento de sueño. De esos tiempos a estos tiempos actuales, ¿cómo sigue la historia de la hipnosis? Bien, después tuvimos a Charcot, que fue una persona muy importante en la historia de la hipnosis, pero que sostenía que la hipnosis se estructuraba a partir de utilizarla con histéricos. Por lo tanto, él fundamentó de que la hipnosis podía ser un proceso del histerismo también, o de otra forma poder utilizarse solamente con casos así. Y es en esa escuela, que existen otras a raíz de eso, la escuela de Nancy, etcétera, aparece Freud también como elemento fundamental,
que comienza con sus experiencias a partir de la historia de Charcot a utilizar la hipnosis como técnica, pero la desacredita. Una de las cosas que él utiliza, que es bien interesante también como anécdota, es que él se decía mal hipnotizador, porque de hecho la hipnosis es sugestión, y él se consideraba un mal hipnotizador porque sugestionaba poco. Asimismo, en la asociación libre, él colocaba el dedo en el paciente y le decía que cuando retiraba el dedo, el paciente iba a entrar en un estado de letargo, un estado de relajación profunda, ¿no? Y a partir de esos conceptos es que surge inclusive el método de la asociación libre y bueno, y parte importante del psicoanálisis, ¿no? Cuando surgen todos estos inicios de la hipnosis, uno siempre ve que en las distintas ramas de la medicina, de la psicología, se forman escuelas diferentes o técnicas o visiones diferentes sobre a veces un mismo fenómeno. En este caso, la hipnosis, ¿cuáles son las grandes líneas o grandes escuelas que siguen? Ahí está. En ese proceso evolutivo que hablábamos, como último punto de referencia aparece Milton Erickson. Justamente es, como lo hablábamos hoy fuera de cámara, tan importante en la hipnosis como Freud en la psicología, ¿no? Él fue, digamos, el que consideró la hipnosis clínica como metodología terapéutica. Contradictoriamente, Milton no escribió sobre su trabajo, de hecho lo hicieron sus seguidores, inclusive su hija que lo siguió haciendo. Que fue una persona, como anécdotas interesantes, que no veía ni el verde ni el rojo, que el padre era granjero y como él tuvo una crisis de poliomielitis no podía dedicarse al campo, de ahí que se empezó a dedicar a la medicina, estudió medicina y desde muy temprano él utilizaba mucho los criterios lógicos para ordenar y para estructurar algunas cosas que hasta al padre le llamaban la atención. Entonces fue como que un sujeto bastante avanzado en su tiempo. Como todos los que surgen, ¿no? Esos que algún día tiran la primera piedra y son como Einstein o como tantos otros, los que de alguna manera comienzan el camino, que luego recogen los que pueden apenas agarrarse y seguir adelante. Entonces la historia de Erickson sería la historia de una escuela. Sí, claro, él comienza una historia de una escuela que inclusive se llama hipnosis ericksoniana, porque él determina una modalidad de hipnosis que es darle menos trascendencia a lo sugestivo y más trascendencia a lo simbólico. Él insiste mucho en que en la hipnosis el paciente es partícipe, ¿no? Y que ahí entraríamos a esto que tú decías de qué modalidad de hipnosis trabajo yo. Bueno, entonces ahí sí, desde lo terapéutico es justamente lo que hacemos. En nuestro proceso de hipnosis clínica, el paciente es partícipe. La fantasía de que el paciente está absolutamente a la deriva y depende del hipnotizador no es así. Es absolutamente fantasía. Es absolutamente fantasioso. Cintia, con esos temas, las fantasías de la hipnosis, ¿qué es la hipnosis? ¿Cómo la podemos encarar desde el punto de vista terapéutico? ¿Hacia qué apunta? Luego de la pausa continuamos. ¿Te parece bien? Ok. Estamos con la psicóloga Cintia López, estamos hablando de un tema tan interesante como la hipnosis. Luego de la pausa hay mucho más de este tema. No se vayan, no cambien de canal, sigan con Más Salud.